Cuando abrí la puerta de mi casa aquella tarde, nunca imaginé que mi propia hija estaría esperándome, con los ojos ardiendo de furia. Jennifer estaba en medio del salón, con los brazos cruzados, el rostro completamente desfigurado. A su lado, Mark caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, con el teléfono en la mano, las venas del cuello marcadas por la rabia. Ni siquiera me dejaron cerrar la puerta. «¿Has perdido la cabeza?», gritó Jennifer, avanzando hacia mí con pasos furiosos. Mi marido casi tuvo un infarto en el cajero automático. Sus palabras rebotaban en las paredes cargadas de un veneno que conocía demasiado bien, pero esta vez ya no me dolía como antes. Mark se acercó, agitando el teléfono delante de mi cara. «¿Dónde está el dinero, Eleanor? ¿Qué hiciste?». Su tarjeta estaba vacía. No había ni un solo dólar. Su voz era un rugido desesperado, como si le hubieran arrebatado algo que le pertenecía por derecho. Pero ese dinero era mío, mi pensión, el fruto de 42 años trabajando en la fábrica textil, levantándome antes del amanecer, sacrificando mi espalda y mis rodillas. Dejé el bolso sobre la pequeña mesa de la entrada con una calma que me sorprendió incluso a mí. Cambié mis datos bancarios, dije con voz firme, mirándolos a los dos directamente a los ojos. Ahora mi pensión va a una nueva tarjeta, una que solo yo controlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jennifer abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mark se quedó paralizado, su rostro pasó del rojo intenso a un blanco mortecino. Fue como si el mundo se hubiera detenido por un instante, ese segundo antes de la explosión que todos sabemos que va a llegar, pero que nadie puede detener. «¿Qué? ¿Qué dijiste?», tartamudeó Jennifer, llevándose una mano al pecho. «Mamá, no puedes hacer eso. Nosotros dependemos de ese dinero. Tenemos gastos, tenemos deudas que pagar». «¿Deudas?», repetí, sintiendo que algo dentro de mí se endurecía como acero. «¿Te refieres al coche nuevo de Mark o a las vacaciones en Florida el mes pasado? O quizás a ese televisor gigante que compraron la semana anterior». Mark dio un paso al frente, señalándome con el dedo índice en tono acusador. «Tú vives en nuestra casa, comes nuestra comida. Es lo mínimo que puedes hacer para contribuir». Sus palabras salían escupidas, cargadas de un desprecio que ya no intentaba ocultar. Sentí una risa amarga subir por mi garganta. «¿Nuestra casa? Qué gracioso que ahora la llamen así cuando las escrituras siguen teniendo el nombre de mi difunto marido y el mío. Esta casa que compramos con tanto esfuerzo, ladrillo a ladrillo, sacrificio tras sacrificio, ahora es su casa en el vocabulario de mi yerno. Esta es mi casa, Mark», dije con una voz que no reconocí como mía, demasiado firme, demasiado segura. «Ustedes vinieron a vivir aquí hace 3 años. ¿Recuerdan cuando perdieron su apartamento porque no podían pagar el alquiler?». Jennifer soltó un grito ahogado, como si la hubiera abofeteado. «No puedo creer que me estés hablando así. Soy tu hija, tu única hija. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así es como nos pagas». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Las conocía bien. Las había visto tantas veces cuando no conseguía lo que quería. «Todo lo que han hecho por mí». Las palabras salieron más frías de lo que pretendía. «Dime, Jennifer, ¿qué exactamente han hecho por mí?». Ella tartamudeó, buscando argumentos en el aire. «Te damos un techo, te cuidamos». «¿Nosotros? ¿Me cuidan?», la interrumpí, sintiendo que décadas de silencio se rompían dentro de mí como una presa que estalla. «¿Me cuidan cuando me despiertan a las 6 de la mañana para preparar el desayuno? Cuando tengo que lavar su ropa, planchar las camisas de Mark, limpiar el baño que ustedes ensucian? Eso es cuidarme». Mark golpeó la pared con el puño, haciendo temblar la foto de boda que llevaba colgada allí 45 años. «Eres una vieja desagradecida y egoísta. Sin nosotros estarías pudriéndote en algún asilo miserable». Sus palabras deberían haberme herido. Hace 6 meses me habrían destruido. Pero hoy, después de lo que había vivido, después de las humillaciones que había tragado en silencio, después de las noches llorando en mi habitación mientras ellos reían en el salón gastando mis $1.500 al mes en sus caprichos, esas palabras rebotaron sin hacerme daño. «Tal vez tengas razón», dije, tomando de nuevo mi bolso. «Tal vez soy una vieja egoísta, pero esta vieja egoísta acaba de recuperar su libertad». Jennifer se dejó caer en el sofá,
El mismo sofá que yo había pagado cuando el suyo se rompió. Sus manos temblaban al cubrirse el rostro. No puedes hacernos esto, mamá, por favor. Mark tiene tratamientos médicos, yo tengo. Tenemos compromisos financieros. Nos vas a arruinar. ¿Arruinarlos? Repetí despacio, dejando que cada palabra se asentara en el aire espeso del salón. ¿No es irónico? Durante 3 años han vivido de mi pensión, cada dólar que gané con mi sudor y mi esfuerzo. Y ahora que decido que ese dinero vuelve a ser mío, soy yo quien los arruina. Mark se acercó otra vez, pero esta vez había algo distinto en sus ojos. Ya no era solo rabia, era miedo, miedo real a perder su fuente de ingresos, su cajero automático personal que había funcionado tanto tiempo sin protestar. Eleanor, seamos razonables, dijo intentando suavizar el tono sin lograrlo del todo. Podemos llegar a un acuerdo. No tienes que ser tan drástica. Miré a ese hombre que había entrado en mi familia 7 años atrás con su sonrisa encantadora y sus promesas de cuidar a mi hija, el mismo hombre que ahora me veía solo como una fuente de dinero, como un recurso que explotar hasta dejarme vacía. El único acuerdo que vamos a tener, dije mientras me dirigía hacia las escaleras que llevaban a mi habitación, es que desde hoy mi dinero es solo mío. Y si eso les molesta, la puerta está abierta. ¿Saben dónde está? Los dejé allí, en medio del salón, con la boca abierta y sus planes desmoronándose. Subí cada escalón sintiendo como un peso enorme se desprendía de mis hombros. Me tomó 69 años aprender esta lección, que el amor no se compra, que la familia verdadera no te explota y que nunca, jamás, es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Detrás de mí escuché a Jennifer sollozar y a Mark maldecir en voz baja, pero por primera vez en 3 años esos sonidos ya no me rompieron el corazón. Solo me recordaron por qué había tomado la decisión más importante de mi vida aquella mañana cuando entré al banco y pronuncié las palabras que lo cambiarían todo. Quiero cambiar mis datos bancarios. Necesito una nueva tarjeta, una que nadie más pueda tocar. Todo comenzó hace 3 años en el funeral de mi marido Richard. Recuerdo el olor de los claveles blancos mezclado con el aroma del café que los vecinos habían preparado para los invitados. Recuerdo las manos de Jennifer apretando las mías mientras veía el ataúd descender, llevándose consigo 45 años de mi vida, de risas compartidas, de desayunos tranquilos, de discusiones tontas y reconciliaciones dulces. Richard murió de un infarto masivo un martes por la mañana. Estaba regando las plantas del jardín, esas rosas que tanto amaba, cuando simplemente se desplomó. Cuando llegó la ambulancia ya era demasiado tarde. El médico me dijo que no sufrió, que fue instantáneo, pero yo sí sufrí, Dios mío, ¿cómo sufrí? Los primeros meses en aquella casa vacía fueron un infierno silencioso. Cada rincón gritaba su ausencia, su taza de café en el armario, sus zapatillas junto a la cama, su cepillo de dientes que no tuve el valor de tirar hasta 6 meses después. Me despertaba antes del amanecer esperando encontrarlo en la cocina leyendo el periódico y la realidad me golpeaba cada vez como si fuera la primera. Jennifer venía a visitarme a menudo al principio. Mamá, no puedes quedarte sola, decía sentándose en el sofá del salón donde Richard y yo habíamos visto tantas películas. Ven a vivir con nosotros un tiempo, solo hasta que te recuperes. Mark asentía a su lado con esa sonrisa que entonces me parecía sincera, llena de preocupación filial. Me resistí durante semanas. Esa casa era mi santuario, el lugar donde había criado a Jennifer, donde cada pared guardaba un recuerdo. Pero la soledad pesaba sobre mis huesos como plomo. Las noches se volvieron eternas, el silencio tan espeso que podía tocarlo. Así que finalmente acepté, solo por un tiempo, les dije, hasta que aprenda a estar sola de nuevo. Empaqué 2 maletas con lo esencial, ropa, algunas fotos, el chalver de tejido que Richard me regaló por nuestro 20º aniversario. Cerré la puerta de mi casa con un nudo en la garganta, prometiéndome que volvería pronto. Qué ingenua fui, qué ciega fui. Los primeros meses en casa de Jennifer fueron soportables. Ella trabajaba en una boutique en el centro y Mark supuestamente buscaba empleo después de haber sido despedido de la compañía de seguros donde trabajaba. Yo ayudaba con las tareas del hogar, cocinaba, limpiaba, me hacía sentir útil, necesaria. Pensaba que contribuía a la familia mientras sanaba mi corazón roto. Pero las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Primero fue Mark quien pidió prestados $200 para un curso que, según él, lo ayudaría a conseguir trabajo. Te lo devuelvo el próximo mes, Eleanor,
Lo prometo. Nunca lo devolvió. Luego Jennifer necesitó $300 para pagar una deuda de tarjeta de crédito. Es una emergencia, mamá, si no pago me van a cobrar intereses altísimos. Tampoco volví a ver ese dinero. Al principio no me importó. Eran mi familia, mi única familia. Si mi dinero podía ayudarlos, ¿por qué no? Richard siempre decía que la familia era lo primero, que el dinero iba y venía, pero los lazos de sangre eran eternos. Yo creí esas palabras como si fueran sagradas. Un día Mark llegó con una propuesta. Eleanor, he estado pensando, sería más fácil si tu pensión se depositara directamente en nuestra cuenta. Así podemos administrar mejor los gastos del hogar. No tienes que preocuparte por nada. Nosotros nos encargamos de todo. Lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera lo más lógico del mundo. Jennifer apoyó la idea de inmediato. Es verdad, mamá, es más sencillo así. Además, tú no eres buena con los números. Recuerda que papá manejaba todas las finanzas. Nosotros haremos lo mismo, te cuidaremos. Sus palabras sonaban razonables, envueltas en preocupación y amor, o lo que yo creía que era amor. Firmé los papeles en el banco sin leer la letra pequeña. Con fe, les di acceso a mi tarjeta, entregué el control de mis $1.500 al mes sin hacer preguntas. Al fin y al cabo vivía bajo su techo, comía su comida, usaba su electricidad. Era justo, ¿no? Era lo correcto. La transformación fue gradual, tan lenta que no me di cuenta hasta que ya estaba atrapada. Mark empezó a tratarme menos como suegra y más como empleada. Eleanor, el desayuno tarda demasiado, tengo prisa. Eleanor, estas camisas no están bien planchadas, hazlas de nuevo. Eleanor, limpiaste mal el baño, todavía hay manchas en el espejo. Jennifer dejó de preguntarme cómo estaba. Las conversaciones sobre mi día, mis sentimientos, mi duelo simplemente desaparecieron. Ahora solo hablábamos de tareas pendientes, de compras que debía hacer, de comidas que tenía que preparar. Me había convertido en una sombra en esa casa, un fantasma útil que cocinaba, limpiaba y pagaba facturas sin quejarse. Los fines de semana salían a restaurantes caros sin invitarme. Es que esos lugares son muy ruidosos. Mamá, a tu edad necesitas descanso, decía Jennifer mientras se ponía un vestido color coral que sabía que había costado al menos $300, dólares que salían de mi pensión. Yo me quedaba en casa comiendo sobras, viendo televisión en la pequeña habitación que me habían asignado al fondo de la casa. Un día encontré un recibo olvidado sobre la mesa de la cocina. Era de una joyería del centro comercial más exclusivo de la ciudad. Mark le había comprado a Jennifer un collar de oro por $1.200. Sentí que el corazón se me hundía. Mientras yo usaba la misma ropa gastada de años atrás, mientras me negaba placeres básicos como un libro nuevo o un pastel de la panadería que me gustaba, ellos se daban lujos con mi dinero. Empecé a prestar más atención, las salidas nocturnas, la ropa nueva que aparecía cada semana en sus armarios, el coche deportivo que Mark compró con sus ahorros aunque no había trabajado ni un solo día en 2 años. Todo encajaba como un macabro rompecabezas. Mi pensión no se usaba para gastos del hogar, financiaba un estilo de vida que no podían permitirse por sí solos. Intenté hablar con Jennifer una noche mientras lavábamos los platos. Cariño, he estado pensando que quizá debería volver a mi casa. Ha pasado suficiente tiempo desde que tu padre murió. Necesito aprender a vivir sola. Mis manos temblaban mientras enjuagaba un plato. Ella me miró con ojos fríos, tan distintos de los ojos cálidos de la niña que yo había criado. ¿Volver a tu casa? Mamá, no seas tonta. Esa casa está descuidada. Además, ¿cómo vas a vivir sola a tu edad? ¿Y si te caes? ¿Y si te enfermas? Aquí estás segura, aquí te cuidamos. Pero en su voz no había amor, solo cálculo. Esa noche lloré en mi pequeña habitación, abrazando la almohada para ahogar los sollozos. Extrañaba a Richard con una intensidad que me partía en dos. Él nunca habría permitido esto, me habría defendido. Pero Richard estaba muerto, enterrado bajo tierra fría, y yo estaba sola enfrentando una realidad que no quería aceptar. Mi propia hija, la bebé a la que amamanté, la niña a la que curé las rodillas tras cada caída, la adolescente cuyas lágrimas sequé después de cada decepción amorosa, me estaba usando, me exprimía como si fuera un recurso inagotable, una fuente de dinero sin sentimientos, sin dignidad,
sin valor más allá de lo que podía aportar económicamente. Pero todavía no tenía el valor de hacer nada. Aún me aferraba a la esperanza de que las cosas mejoraran, de que fuera solo una etapa difícil, de que el amor que alguna vez compartimos reapareciera. Me mentía cada mañana al despertar. Cada noche al acostarme tragaba la humillación porque la alternativa era aceptar que había perdido no solo a mi marido, sino también a mi hija. Los meses pasaron y la situación solo empeoró. Mark ya ni siquiera fingía buscar trabajo. Se levantaba al mediodía, comía el desayuno que yo preparaba sin siquiera dar las gracias y pasaba el resto del día en el sofá viendo deportes o jugando videojuegos. Jennifer llegaba del trabajo y en lugar de ayudarme con la cena se encerraba en su habitación para hablar por teléfono con sus amigas sobre sus próximas vacaciones. Un viernes por la noche, mientras limpiaba la cocina después de que ellos salieran a cenar, encontré el extracto bancario tirado en la basura. Lo saqué con manos temblorosas y lo abrí bajo la luz de la lámpara. Mis ojos recorrieron las líneas de gastos, restaurantes, bares, tiendas de ropa, spas, gimnasios. En un solo mes habían gastado $2.800. Mi pensión era de 1.500. El resto provenía de tarjetas de crédito que yo no sabía que existían, tarjetas que pagaban con el dinero del mes siguiente. Me senté en la silla de la cocina sintiendo que el mundo tambaleaba a mi alrededor. Se estaban ahogando en deudas, viviendo por encima de sus posibilidades y usando mi pensión como un pozo sin fondo para cubrir sus excesos. ¿Cuánto tiempo más podía durar esto? ¿Qué pasaría cuando ya no pudiera pagar sus deudas? ¿Me echarían a la calle como un trapo viejo que ya no sirve? Esa noche, acostada en mi cama estrecha, mirando el techo agrietado de mi pequeña habitación, tomé una decisión. Necesitaba saber exactamente qué estaba pasando con mi dinero, entender la magnitud del problema antes de poder hacer algo, y sobre todo recuperar aunque fuera un poco del control que había perdido sobre mi propia vida. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer como siempre. Hice el café, puse la mesa del desayuno, preparé huevos revueltos y tostadas casi en automático mientras mi mente elaboraba un plan. Necesitaba información, pruebas, ver con mis propios ojos la magnitud del robo que estaban cometiendo contra mí. Cuando Jennifer y Mark se levantaron yo ya había tomado la decisión. Necesito ir al banco hoy, anuncié mientras servía el café. Tengo que arreglar unas cosas de la cuenta de tu padre que dejé pendientes. Mark levantó la vista del teléfono con una expresión de alarma instantánea. ¿Al banco? ¿Para qué necesitas ir al banco? Si necesitas algo, puedo ir yo por ti. Su tono era demasiado ansioso, demasiado controlador. Es asunto personal, respondí con firmeza, sorprendiéndome a mí misma. Documentos que tengo que firmar, cosas de la herencia. Mentí sin pestañear y la mentira salió tan natural que casi me asustó. Jennifer intercambió una mirada preocupada con Mark. Mamá, no creo que sea buena idea que salgas sola. Déjame ir contigo. Salgo del trabajo a las 3. Podemos ir juntas. Pero sabía que si ella me acompañaba nunca obtendría las respuestas que necesitaba. Iré sola, dije, y en mi voz había algo nuevo, algo que hizo que retrocedieran ligeramente. No se preocupen por mí. Tomé mi bolso y salí de la casa antes de que pudieran protestar más. El banco estaba a 20 minutos en autobús. Durante el trayecto mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos los pasajeros podían escucharlo. ¿Qué iba a descubrir? ¿Realmente quería conocer la verdad? Pero ya era tarde para dar marcha atrás. Había cruzado una línea invisible esa mañana y no había retorno. En el banco me atendió una joven ejecutiva llamada Sara con una sonrisa profesional. Buenos días, señora, ¿en qué puedo ayudarla? Sus ojos eran amables, sin juicio, y eso me dio el valor que necesitaba. Necesito ver todas las transacciones de mi cuenta de los últimos 3 años, dije en voz casi susurrante, todos los depósitos y todos los retiros. Quiero un estado completo. Sara asintió y comenzó a teclear en su ordenador. Después de unos minutos la impresora empezó a escupir página tras página de información. Cuando terminó había un montón de papeles de casi 50 páginas frente a mí. ¿Quiere revisarlo aquí o prefiere llevárselo a casa?, preguntó. Lo revisaré aquí, respondí tomando el montón con manos que ya casi no temblaban. Me senté en una de las sillas de la sala de espera y comencé a leer, y con cada página que pasaba sentía mi corazón hacerse más pequeño, más duro, más frío. Los números no mentían.
En 3 años habían gastado más de $60.000 de mi pensión, $60.000, el dinero que había ganado con 42 años de trabajo, levantándome antes que el sol, sacrificando mi salud, mis rodillas que ahora crujían a cada paso, mi espalda que dolía cada noche. Vi retiros de $500 en tiendas de electrónica, 800 en restaurantes de lujo, 1000 en una joyería, 2000 en una agencia de viajes, compras y más compras, lujos y más lujos, todo pagado con mi esfuerzo, con mi dolor, con mi dignidad. Pero lo peor no eran los gastos grandes, lo peor eran los pequeños detalles que revelaban la verdadera naturaleza de su traición, retiros de $20 en bares a las 2 de la madrugada, 50 en salones de belleza cada semana, 150 en ropa cada mes. Mientras yo usaba los mismos 3 vestidos gastados que había traído de mi casa, mientras me negaba a comprar la medicación para mi artritis para no ser una carga, ellos desfilaban con ropa nueva y uñas perfectas. Sara se acercó después de una hora con expresión preocupada. ¿Se encuentra bien, señora? ¿Le traigo un vaso de agua? Fue entonces cuando me di cuenta de que las lágrimas corrían por mis mejillas sin que yo lo notara. Estoy bien, mentí, secándome con el dorso de la mano. Solo necesito saber algo. ¿Es posible cambiar los datos bancarios de mi cuenta? ¿Que mi pensión se deposite en una cuenta nueva, en una tarjeta que solo yo tenga? Los ojos de Sara se iluminaron con comprensión. Lo había visto antes, lo supe por la forma en que asintió. Claro que es posible, señora, y puedo ayudarla ahora mismo si lo desea. Solo necesito su identificación y que firme algunos formularios. Mi mano fue al bolso casi por instinto. Sí, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Sí, quiero hacerlo ahora. Quiero una cuenta nueva, una tarjeta nueva, algo que solo yo pueda tocar. Sara trabajó con rapidez y eficacia. Me explicó cada paso del proceso, cada documento que firmaba. En menos de una hora tenía una cuenta completamente nueva con una tarjeta que llegaría a mi dirección en 5 días hábiles. Mi pensión del mes siguiente se depositaría directamente allí, en un lugar al que Jennifer y Mark no podrían acceder. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted?, preguntó Sara al terminar. Había en sus ojos una mezcla de admiración y tristeza, como si entendiera exactamente lo que estaba ocurriendo. Sí, respondí, sorprendiéndome una vez más. Quiero copias adicionales de estos estados de cuenta. 3 juegos completos. Si iba a hacer esto, si iba a recuperar mi vida, tenía que estar preparada para lo que vendría después. Salí del banco con el bolso más pesado, cargando no solo los papeles, sino también una determinación nueva. El sol brillaba más que cuando había entrado, o quizá era que ahora podía verlo mejor. Durante 3 años había vivido en una niebla de duelo y manipulación, pero esa niebla se estaba disipando y revelaba una verdad fea, aunque liberadora. En el autobús de vuelta abracé mi bolso contra el pecho y miré por la ventana. Pasamos por la panadería donde Richard solía comprarme donuts los domingos. Pasamos por el parque donde Jennifer aprendió a montar en bici. Pasamos por la iglesia donde nos casamos hace 45 años. Tantos recuerdos hermosos, y aún así allí estaba yo, una mujer de 69 años teniendo que protegerme de mi propia hija. Cuando llegué a casa, Jennifer estaba en el trabajo y Mark roncaba en el sofá, con la televisión encendida mostrando un partido de fútbol. Subí a mi habitación en silencio y escondí los papeles en el fondo de la maleta, debajo de la ropa interior y los calcetines viejos. Nadie miraría ahí. Nadie pensaría que yo, la vieja tonta que se dejaba manipular, tendría la astucia de ocultar pruebas. Me senté en la cama y miré mi cuarto pequeño, las paredes color crema descascarilladas, la ventana que daba al callejón trasero, el armario diminuto donde apenas cabía mi ropa. Aquello no era una habitación para una invitada querida. Era un cuarto de servicio, un lugar para guardar a la criada que cocinaba, limpiaba y pagaba las cuentas. Pero en 5 días, cuando llegara mi nueva tarjeta, todo cambiaría. En 5 días empezaría a recuperar no solo mi dinero, sino algo mucho más valioso, mi dignidad, mi autoestima, mi derecho a existir como algo más que una fuente de ingresos para gente que había olvidado lo que significaba amar. Los siguientes 5 días fueron los más largos de mi vida. Cada mañana me despertaba preguntándome si ese sería el día en que llegaría la tarjeta. Cada vez que oía al cartero, el corazón se me disparaba. Pero tenía que actuar normal, no levantar sospechas, seguir siendo la Eleanor sumisa y obediente que ellos esperaban. Mark notó algo distinto en mí al tercer día.
Estaba sirviendo la cena cuando me miró con los ojos entrecerrados. «Has estado rara últimamente, Eleanor. ¿Te pasa algo?» Su tono era acusador, como si yo no tuviera derecho a tener mis propios pensamientos. «Estoy bien», respondí, manteniendo la vista en el plato de pollo que estaba sirviendo. «Solo un poco cansada, ya sabes, la vejez». Dejé caer un poco más los hombros. Hice que mi voz sonara más débil. Era un papel que había interpretado durante 3 años. Unos días más no marcarían diferencia. Esa noche Jennifer llegó a casa otra vez con bolsas de compras. Reconocí los logos de las tiendas caras del centro comercial. «Mamá, necesito que planches este vestido color lavanda para mañana. Tengo una cena importante con unas amigas», dijo, dejando las bolsas en mi habitación como si fuera lo más normal del mundo. Miré ese vestido, que seguramente había costado $200 de mi pensión, y algo dentro de mí por fin se quebró. «¿Y por qué no lo planchas tú?» Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. Jennifer se giró hacia mí con los ojos muy abiertos. «¿Qué has dicho?» Su voz tenía un filo peligroso, el mismo tono que usaba de adolescente cuando no conseguía lo que quería. «Nada», me apresuré a decir, odiándome por mi cobardía, pero sabiendo que tenía que esperar. Solo 2 días más hasta que llegara la tarjeta. 2 días más y podría dejar de fingir. Lo plancho después de lavar los platos. El 4.º día fue cuando casi lo arruiné todo. Estaba limpiando el dormitorio de Jennifer y Mark, algo que hacía cada semana aunque me destrozara la espalda, cuando vi un sobre abierto sobre el escritorio. Era un extracto de una tarjeta de crédito que no reconocí. La curiosidad pudo más que la prudencia y lo saqué del sobre. El saldo era de $15.000. $15.000 de deuda en una tarjeta que yo nunca había visto. Revisé los cargos con manos temblorosas: restaurantes, viajes, ropa, joyas, un mes en la playa que se habían tomado el verano pasado mientras yo me quedaba sola en casa. La televisión de pantalla gigante del salón, los muebles nuevos del comedor, todo había sido comprado a crédito. Y yo sabía perfectamente quién pagaba esos créditos cada mes, o más bien intentaba pagarlos, porque claramente no alcanzaba. Se hundían en deudas mientras vaciaban mi pensión. Y cuando mi dinero ya no fuera suficiente, ¿qué harían? ¿Me echarían? ¿Me obligarían a vender mi casa para pagar sus caprichos? Oí pasos en la escalera y devolví el sobre a toda prisa donde lo había encontrado. Mark entró y me vio quitando el polvo de la mesita de noche con las manos visiblemente temblorosas. «¿Qué haces aquí?», preguntó con sospecha. «Limpiando», respondí sin mirarlo. «Como todos los jueves». Se quedó en el umbral un momento largo e incómodo, luego gruñó algo ininteligible y se fue. Salí de esa habitación con el corazón golpeándome tan fuerte que creí que iba a desmayarme. Había sido cerca, demasiado cerca. Al 5.º día, por fin, llegó la tarjeta. Oí al cartero dejar el correo en el buzón alrededor de las 11 de la mañana. Jennifer estaba en el trabajo y Mark había salido a ver a unos amigos, probablemente a gastar más dinero que no tenían. Estaba sola. Corrí hacia la puerta con una energía que no sentía desde hacía años. Me temblaba tanto la mano que apenas pude abrir el buzón. Allí estaba, entre facturas y publicidad, un sobre oficial del banco con mi nombre. Solo mi nombre, no el de Jennifer, no el de Mark. El mío. Lo abrí con dedos torpes y saqué la nueva tarjeta. Era plateada, brillaba bajo la luz del sol y se sentía como libertad en mis manos. Mi nombre estaba grabado con letras elegantes. Eleanor M. Ramírez. No era solo una tarjeta. Era una llave hacia una vida nueva. Guardé el sobre en el bolso y volví a entrar en casa. Tenía que activar la tarjeta, cambiar el PIN, asegurarme de que todo funcionaba correctamente. Llamé al número de las instrucciones y seguí cada paso con meticulosidad. Cuando la voz automatizada confirmó que mi tarjeta estaba activa y que mi próximo depósito de pensión llegaría en 2 días, me recorrió una oleada de alivio tan intensa que tuve que sentarme. 2 días. En 2 días, cuando Mark intentara sacar dinero del cajero como siempre hacía el primer día del mes, no habría nada. La cuenta estaría vacía. Y entonces llegaría la confrontación que había estado posponiendo durante 3 años. Esa noche Jennifer llegó a casa de mal humor. Había tenido un día duro en la boutique, dijo, aunque yo sospechaba que tenía más que ver con algún cliente devolviendo algo que ella había comprado con mi dinero. Mamá,
¿Qué hay de cenar?, preguntó sin siquiera saludar. Pollo asado con patatas, respondí, poniendo los platos en la mesa. Como siempre los jueves. Mark llegó poco después oliendo a cerveza y con la mirada vidriosa. Se sentó a la mesa sin lavarse las manos y empezó a servirse sin esperar a que yo me sentara. «Este pollo está seco», se quejó tras el primer bocado. «¿No puedes cocinar algo decente por una vez?» Algo dentro de mí se endureció. Miré ese plato de comida que yo había preparado con ingredientes comprados con mi dinero, en una cocina que yo había pagado, en una casa que era mía. «Si no te gusta», dije con una voz que no reconocí como mía, «mañana te cocinas tú». El silencio que siguió fue absoluto. Jennifer dejó de masticar y me miró como si me hubiera salido otra cabeza. Mark soltó el tenedor con un choque metálico contra el plato. «¿Qué acabas de decir?», preguntó con una voz baja y peligrosa. «¿Me oíste?», respondí, levantándome de la mesa. «Estoy cansada. Me voy a mi habitación». Y me fui, dejándolos con la boca abierta, sintiendo sus miradas incrédulas clavarse en mi espalda. En mi cuarto me senté en la cama y saqué la nueva tarjeta del bolso. La sostuve bajo la luz de la lámpara y vi mi reflejo deformado en su superficie plateada. Esa mujer del reflejo con sus arrugas y su pelo gris, con las manos manchadas por años de trabajo, esa mujer era yo. Y esa mujer acababa de dar el primer paso real hacia su libertad. Escondí la tarjeta en el mismo lugar donde había escondido los extractos del banco. Mañana sería sábado, después domingo, y el lunes, el primer día del mes, cuando mi pensión cayera en la cuenta nueva y no en la antigua, mi verdadera batalla empezaría. Pero esta vez no pelearía con las manos vacías. Esta vez tendría algo que habían subestimado durante demasiado tiempo, mi propia voluntad de sobrevivir. Me acosté esa noche con una mezcla de miedo y anticipación. Sabía que lo que venía sería feo, doloroso, probablemente devastador, pero también sabía que no había otra opción. Había llegado al final de un camino y la única dirección posible era hacia adelante, hacia la luz, hacia la libertad, aunque el precio fuera perder a las únicas personas que me quedaban en este mundo. Porque al final, ¿qué valor tenían esas personas si solo me veían como un medio para financiar sus vidas? ¿Qué clase de amor era ese que solo existía mientras el dinero siguiera fluyendo? Había llegado el momento de descubrir si quedaba algo real bajo toda esa codicia o si había perdido a mi hija mucho antes de estar dispuesta a admitirlo. El fin de semana pasó en una tensión extraña. Jennifer y Mark me miraban con sospecha, como si supieran que algo había cambiado, pero no pudieran señalar exactamente qué. Yo seguí con mi rutina habitual, cocinar, limpiar, lavar su ropa, pero había una diferencia sutil en cómo lo hacía. Ya no pedía perdón por todo. Ya no bajaba la cabeza cuando Mark gruñía sus quejas. El domingo por la noche, mientras preparaba la cena, escuché a Mark hablando por teléfono en el salón. Su voz estaba tensa, nerviosa. «Te digo que necesito ese préstamo para mañana». «Sí, ya lo sé. Mira, mi suegra nos ayuda todos los meses, pero esta vez hay un retraso. Solo son unos días». Mintió con una naturalidad que me dio asco. Ya estaba buscando otras formas de conseguir dinero, anticipando problemas que ni siquiera sabía que venían. Apenas dormí esa noche. Di vueltas en la cama mirando al techo, ensayando en mi mente lo que diría cuando llegara el momento. Las palabras se sentían pesadas en la lengua, años de silencio acumulado por fin esperando salir. A las 3 de la madrugada me levanté y fui a la cocina a prepararme una infusión de manzanilla. Me senté en la mesa a oscuras, iluminada solo por la luz del frigorífico, y sostuve la taza con ambas manos. En esa misma mesa Richard y yo habíamos compartido miles de desayunos. En esa mesa ayudé a Jennifer con los deberes cuando era niña. En esa mesa celebramos cumpleaños, navidades, graduaciones. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento el amor se convirtió en una transacción? El lunes amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. Me levanté temprano como siempre, pero esta vez tenía el estómago hecho un nudo. Preparé el desayuno en silencio, escuchando cada ruido de la casa, esperando el momento inevitable. Mark bajó alrededor de las 9, ya vestido. «Voy al banco», anunció, cogiendo las llaves del coche. «Necesito sacar algo de efectivo». No me miró al decirlo. Nunca me miraba cuando hablaba de dinero, como si yo fuera solo un objeto del que extraer recursos. «Que tengas buen día», dije con una voz neutra,
aunque el corazón me latía tan fuerte que pensé que podría oírlo. Mark se fue dando un portazo y yo me quedé inmóvil junto a la cocina contando los minutos. Jennifer seguía durmiendo. Había llegado tarde anoche de una salida con amigas, probablemente gastando más dinero que no tenían en cócteles caros y picoteos. Limpié la cocina despacio, colocando cada cosa con precisión milimétrica, retrasando el momento de subir a mi cuarto. Por fin subí y saqué mi nueva tarjeta de su escondite. La sostuve entre las manos y respiré hondo. En algún lugar de la ciudad, Mark estaba frente a un cajero, insertando la tarjeta antigua, esperando que salieran los billetes que llevaba 3 años gastándose sin remordimiento. Pero esta vez no saldría nada. Esta vez la máquina le diría que no había fondos disponibles. No tuve que esperar mucho. 20 minutos después oí el coche llegar con un chirrido de ruedas. La puerta se abrió con tanta fuerza que golpeó la pared. Las pisadas de Mark retumbaron subiendo las escaleras como una estampida. Jennifer, Jennifer, despierta. Su voz venía cargada de pánico y furia. Oí a Jennifer quejarse, todavía adormilada. ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? Sonaba irritada, confundida. La tarjeta no funciona. No hay dinero en la cuenta. Nada. El cajero me dio un mensaje de fondos insuficientes. Lo intenté 3 veces y nada. ¿Qué demonios está pasando? Mark ya estaba gritando. Su voz subía una octava con cada palabra. Hubo un silencio y luego pasos apresurados. Jennifer debía estar mirando el teléfono, entrando en la app del banco. No puede ser, la oí murmurar. Tiene que ser un error. La pensión de mamá siempre llega el primer día del mes. Siempre. Pues hoy no llegó, y nuestra cuenta está en rojo. Tengo pagos que hacer hoy. Le prometí dinero a Iván. ¿Qué le voy a decir? Mark sonaba desesperado, su máscara de control completamente desintegrada. Llamaré al banco, dijo Jennifer, y se le notaba el miedo de que su fuente de ingresos se hubiera secado, miedo de tener que enfrentar las consecuencias de 3 años de gasto sin control. Bajé las escaleras despacio, agarrándome a la barandilla. Cada paso fue deliberado, medido. Cuando llegué abajo, Jennifer estaba al teléfono, en pijama, con el pelo revuelto y la cara pálida. Mark caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, maldiciendo entre dientes. Jennifer me vio y sus ojos se clavaron en mí con una intensidad que en otro momento me habría aterrado. El banco dice que no hay error, dijo lentamente, bajando el teléfono. Dice que la cuenta está activa, pero que este mes no ha recibido ningún depósito. Eso es imposible, estalló Mark. La pensión de Eleanor siempre llega el primer día. Siempre. Se giró hacia mí con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué hiciste, vieja? ¿Hablaste con alguien? ¿Hubo algún problema con tu pensión? Respiré hondo, sintiendo como todo el miedo, toda la ansiedad de los últimos días se convertían en una calma extraña y fría. No hubo ningún problema con mi pensión, dije con una voz clara y firme. De hecho, llegó puntualmente esta mañana. El silencio que siguió fue absoluto. Podía oír el tic-tac del reloj del salón, el zumbido del frigorífico en la cocina, el latido de mi propio corazón. ¿Qué? Jennifer fue la primera en hablar, apenas un susurro. ¿Qué quieres decir con que llegó? Quiero decir exactamente eso, respondí manteniendo la postura erguida aunque me temblaran las rodillas. Mi pensión llegó esta mañana. Mis $1,500 están a salvo en mi cuenta. Mi cuenta nueva, una cuenta que solo yo controlo. Mark dio un paso hacia mí con los puños apretados. ¿Qué hiciste? Su voz era un gruñido bajo y peligroso. ¿Cambiaste la cuenta? ¿Cuándo? ¿Por qué? Hace una semana, dije, y hubo algo liberador en decir por fin la verdad. Fui al banco, abrí una cuenta nueva y cambié los datos para que mi pensión se deposite allí, donde nadie más pueda tocarla. Jennifer se llevó las manos a la boca. Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas, pero no eran de tristeza. Eran de rabia y pánico. Mamá, no puedes hacer eso. Ese dinero. Nosotros dependemos de ese dinero. ¿Cómo vamos a pagar las cuentas? ¿Cómo vamos a comer? La miré a los ojos, mi hija, la niña que tuve en mis brazos, a la que consolé en sus pesadillas, a la que aplaudí en cada logro. Igual que me las arreglé durante 42 años antes de jubilarme, dije con voz firme, trabajando.
Mark explotó. Eres egoísta, una vieja desagradecida. Vivías bajo nuestro techo. Comías nuestra comida. Te lo dimos todo. Se acercó tanto que podía ver las venas palpitándole en el cuello. ¿Su techo? Repetí, y mi voz subió también. ¿Su techo, Mark? Esta casa tiene mi nombre en las escrituras. Esta casa que Richard y yo compramos hace 35 años. Ustedes vinieron a vivir aquí porque no tenían a dónde ir, y en vez de darme las gracias me convirtieron en su criada y su cajero automático. Saqué del bolso el montón de papeles que había guardado, los extractos que imprimí en el banco. Los dejé caer sobre la mesa del comedor con un golpe sordo. ¿Quieren hablar de números? Hablemos. En 3 años se han gastado $60,000 de mi pensión. $60,000 que gané con mi sudor, con mi sangre, con mi salud arruinada. Jennifer se acercó a los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las páginas y vi cómo su cara pasaba del rojo al blanco. Mamá, nosotros. ¿Yo qué? La interrumpí. ¿Pensaron que nunca me enteraría? ¿O pensaron que yo era demasiado tonta, demasiado vieja, demasiado rota por la muerte de Richard como para defenderme? Mi voz se quebró un instante al pronunciar el nombre de mi marido, pero me recuperé rápido. ¿Pensaron que podían seguir exprimiéndome hasta que no quedara nada de mí? Mark arrebató los papeles de las manos de Jennifer y empezó a hojearlos frenéticamente. Vi sus ojos moverse de izquierda a derecha, reconociendo cada cargo, cada gasto excesivo, cada lujo que se habían permitido con mi dinero. Su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, vergüenza por un segundo fugaz y luego pura rabia. Esto no prueba nada, dijo al final, aunque su voz ya no tenía convicción. Son gastos normales del hogar, comida, servicios, mantenimiento. Pero los dos sabíamos que mentía. Los números no mentían. ¿Gastos normales? Tomé los papeles y señalé una línea concreta. $1,200 en una joyería. ¿Eso es un gasto normal, Mark? ¿O estos $2,000 en una agencia de viajes para unas vacaciones en la playa a las que yo no fui invitada? Mi dedo fue bajando línea tras línea, exponiendo cada mentira, cada engaño. Jennifer se desplomó en el sofá y se tapó la cara con las manos. Mamá, por favor. No queríamos que te sintieras mal. Pensamos que querías ayudarnos. Tú siempre decías que la familia era lo primero. La familia es lo primero, repetí, sintiendo las palabras quemarme la garganta, pero tú no me trataste como familia, Jennifer. Me trataste como un recurso, como una fuente de dinero que podías explotar sin consecuencias. Estás exagerando, gritó Mark, golpeando la mesa con el puño. Te dimos un lugar donde vivir. Te dimos comida. Te dimos compañía. Me diste una habitación del tamaño de un armario, dije, sintiendo décadas de dolor concentrarse en el pecho. Me pusiste a trabajar como una sirvienta en mi propia casa. Me hiciste sentir una carga, que debía estar agradecida por las migajas de afecto que me tiraban, y todo mientras se gastaban mi dinero en lujos que yo nunca podría permitirme. Jennifer levantó la vista, el maquillaje corrido manchándole las mejillas. ¿Qué se supone que hagamos ahora, mamá? Tenemos deudas, compromisos. No podemos vivir sin tu ayuda. No es mi ayuda, la corregí con firmeza. Es mi dinero, mi pensión, el fruto de 42 años de trabajo que tú y tu marido han estado robándome sistemáticamente. La palabra robándome quedó suspendida en el aire como una acusación imposible de negar. Mark dio un paso amenazante hacia mí. Ten cuidado con lo que dices, vieja. Robar es una palabra muy fuerte. Podrías meterte en problemas haciendo acusaciones así. ¿Me estás amenazando?, pregunté, y para mi sorpresa no sentí miedo. Solo sentí una rabia fría y calculada. Porque tengo todos estos documentos. Tengo pruebas de cada dólar que sacaron de mi cuenta sin mi permiso explícito. Tengo la firma que me hicieron poner en esos papeles del banco, diciéndome que era para simplificar las cosas. ¿Quieres hablar de problemas legales, Mark? Retrocedió un poco. La realidad por fin le estaba entrando en la cabeza. Jennifer lo miraba con los ojos muy abiertos, seguramente calculando las implicaciones de lo que yo decía. Tú no irías a la policía, dijo Jennifer con voz temblorosa. No harías eso. Soy tu hija. Eres mi hija, asentí, sintiendo que el corazón se me rompía al decir lo siguiente.
Y precisamente por eso te estoy dando una oportunidad que no mereces. No voy a ir a la policía. No voy a denunciarlos, pero a partir de ahora mi dinero es solo mío. ¿Y qué se supone que hagamos? Mark pasó de la rabia a una especie de desesperación patética. Tenemos $15,000 de deuda en tarjetas de crédito. El banco nos está presionando. Ivan me va a matar si no le pago lo que le debo. Esos son tus problemas, dije con una firmeza que me sorprendió. Problemas que ustedes mismos se crearon viviendo por encima de sus posibilidades. Yo no soy responsable de sus malas decisiones financieras. Jennifer se levantó de golpe del sofá. No puedo creer que seas tan cruel. ¿Qué te ha pasado? La madre que yo conocía jamás haría esto. Nos estás abandonando. Su voz subía, histérica. ¿Que yo los abandono? Sentí una risa amarga subir por mi garganta. ¿Yo, Jennifer? Tú me abandonaste hace 3 años cuando decidiste que yo solo valía lo que podía aportar económicamente. Me abandonaste cada vez que me hiciste sentir una carga. Me abandonaste cuando convertiste mi duelo por la muerte de tu padre en una oportunidad para explotarme. Eso no es verdad, gritó, pero sus ojos decían lo contrario. Ella lo sabía. En algún lugar muy dentro, lo sabía. Mark volvió a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo. Tiene que haber una solución. Eleanor, seamos razonables. Podemos llegar a un acuerdo. Te daremos una asignación. Puedes quedarte con parte de tu dinero, pero necesitamos que contribuyas. Es lo justo. ¿Lo justo? La palabra casi me dio risa. ¿Quieres hablar de justicia? Bien. Hablemos de justicia. Durante 3 años cociné, limpié, lavé, planché y además, pagué todas sus cuentas. Hice el trabajo de una empleada doméstica a tiempo completo sin recibir ni un gracias. ¿Sabes cuánto cuesta una empleada doméstica a tiempo completo? Unos $1,200 al mes. Multiplica eso por 36 meses y son $43,000 que me deben por mi trabajo. Jennifer abrió la boca para protestar, pero seguí, y mi voz ganaba fuerza con cada palabra. Suma eso a los $60,000 de mi pensión que se gastaron, y me deben más de $100,000. Así que no me hables de justicia, Mark, no cuando la única injusticia aquí es lo que ustedes dos me hicieron a mí. El silencio que siguió fue absoluto. Se quedaron sin argumentos, sin defensas, desnudos ante la verdad que acababa de exponer. Vi a Jennifer mirar a Mark buscando apoyo, pero él estaba pálido como un fantasma. Entonces, ¿qué? Preguntó Jennifer al final con una voz pequeña. ¿Vas a echarnos de tu casa? La pregunta quedó suspendida en el aire. Estaba esperando que la hicieran. Esta es mi casa, dije despacio, y pueden quedarse si quieren, pero bajo mis condiciones. Pagarán alquiler. Comprarán su propia comida. Limpiarán sus propios desastres. Y no verán ni un solo dólar más de mi pensión. Alquiler. Mark casi se atragantó con la palabra. ¿Vas a cobrarnos alquiler? Somos familia. Exacto, respondí. Y si de verdad me consideran familia y no solo una fuente de ingresos, entonces no debería haber ningún problema en contribuir por igual a los gastos del hogar. Jennifer volvió a sollozar, pero esta vez sonaba distinto, menos manipulador, más genuino. Mamá, no podemos pagar alquiler. Apenas podemos pagar nuestras deudas. Entonces te sugiero que Mark consiga trabajo, dije sin suavizar nada, o que tú consigas uno mejor, o que vendan ese coche deportivo que compraron el año pasado. Hay soluciones, Jennifer, lo que pasa es que ninguna de esas soluciones soy yo. Mark me miró con odio puro. Eres una vieja amargada y egoísta. Tu marido se avergonzaría de ti. Mencionar a Richard me golpeó como un puñetazo. Por un instante el dolor fue tan intenso que casi retrocedí, pero luego pensé en Richard, en el hombre que fue, en sus valores, en su integridad, y supe exactamente qué habría pensado de esto. Richard se habría avergonzado, dije con la voz temblorosa pero firme, pero de ti, de cómo trataste a su esposa, de cómo te aprovechaste de su duelo, de cómo la convertiste en una esclava en su propia casa. Richard nunca habría permitido esto. Me giré y empecé a subir las escaleras hacia mi habitación. Tienen hasta fin de mes para decidir, dije sin mirar atrás. O pagan $800 de alquiler y empiezan a comportarse como inquilinos respetuosos, o buscan otro lugar donde vivir.
Detrás de mí oí a Jennifer desplomarse en sollozos y a Mark maldecir entre dientes. Oí el sonido de papeles siendo arrojados y algo rompiéndose contra el suelo. Pero seguí caminando, escalón a escalón, hasta llegar a mi cuarto pequeño y cerrar la puerta detrás de mí. Me senté en la cama temblando de pies a cabeza. Lo había hecho. Por fin lo había hecho. Había dicho todas las verdades que llevaba 3 años guardándome. Y aunque el corazón me dolía como si me lo hubieran arrancado del pecho, también sentía otra cosa, algo ligero y frágil, pero innegablemente real. Sentí esperanza. Los días siguientes fueron un infierno de guerra fría. Jennifer y Mark apenas me hablaban. Comían en silencio si yo estaba presente o se encerraban en su cuarto con comida que compraban fuera. La casa se sentía como un campo minado donde cualquier movimiento podía detonar una explosión. Pero yo había tomado una decisión y no iba a dar marcha atrás. Por primera vez en 3 años compré comida solo para mí. Dejé mis cosas en una balda separada del frigorífico con una nota que decía Eleanor. Me sentí ridícula haciéndolo, como una compañera de piso desconfiada, pero era necesario. Tenía que establecer límites que debieron existir desde el principio. Al tercer día después de la confrontación oí a Jennifer llorando en su habitación. Mi instinto maternal me empujó a subir, a consolarla, a arreglarlo todo como siempre había hecho, pero me obligué a quedarme sentada en la cocina tomando mi té y recordándome que consolarla ahora sería rendirme, sería volver al mismo patrón de siempre donde yo cedía y ellos ganaban. Mark probó otra táctica al cuarto día. Entró en la cocina, donde yo preparaba mi comida, y se sentó a la mesa con expresión compungida. Eleanor, tenemos que hablar, dijo con un tono que supongo que pretendía sonar conciliador. Habla, respondí sin dejar de cortar verduras para mi ensalada. Mira, sé que las cosas se nos fueron de las manos, lo admito, pero somos familia. Deberíamos poder resolver esto de una manera civilizada. Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo. Yo estoy siendo civilizada, dije, girándome para mirarlo. Te di opciones claras. Pagan alquiler y contribuyen por igual, o buscan otro lugar. No veo qué tiene eso de incivilizado. 800 es demasiado, protestó. Tú sabes que no tenemos ese dinero. 800 por una habitación en esta zona de la ciudad es una ganga, respondí con firmeza. Y si no tienen ese dinero, entonces les sugiero que ajusten sus gastos, cancelen los servicios de streaming, vendan la televisión gigante, dejen de comer fuera, como tuve que hacer durante años cuando Richard y yo estábamos pagando esta casa. Mark apretó la mandíbula. Jennifer está muy mal. Llora todo el tiempo. Dice que la estás rechazando, que ya no la quieres. Esas palabras me atravesaron como cuchillos, pero me mantuve firme. Yo amo a mi hija. Siempre la amaré. Pero amar a alguien no significa dejar que te destruya, no significa permitir que te use hasta que no quede nada de ti. Ella nunca quiso hacerte daño, insistió Mark, aunque ni él parecía creerse sus propias palabras. Tal vez no, concedí. Tal vez nunca se detuvieron a pensar en lo que me estaban haciendo, pero eso no cambia el hecho de que lo hicieron y ahora tienen que vivir con las consecuencias. Mark se levantó de golpe. Eres imposible. No sé cómo Richard te aguantó todos esos años. Y salió de la cocina hecho una furia, dejándome temblando de rabia contenida. Esa noche, mientras estaba en mi cuarto leyendo, oí un golpe suave en la puerta. Mamá. Era la voz de Jennifer, pequeña y rota. ¿Puedo entrar? Dudé un instante antes de responder. Entra. Jennifer entró y se quedó junto a la puerta, retorciéndose las manos con nerviosismo. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y el rostro pálido. Por un momento vi a la niña pequeña, asustada y vulnerable, y mi corazón se ablandó peligrosamente. ¿Qué necesitas?, pregunté, manteniendo la voz neutra. Yo quería pedirte perdón, dijo, y las lágrimas comenzaron a rodarle por las mejillas. Tienes razón en todo. Mark y yo nos aprovechamos de ti. Te usamos. Y lo siento, mamá. De verdad lo siento. Quise creerle, Dios, cómo quise creerle, pero había algo en la forma en que evitaba mi mirada, algo en el tono de su voz que me hizo dudar. ¿Lo sientes porque reconoces que estuvo mal?, pregunté suavemente, ¿o lo sientes porque ahora hay consecuencias? Jennifer soltó un sollozo. ¿Importa? Estoy diciendo que lo siento. ¿No es suficiente?
No, respondí, y la palabra salió más dura de lo que pretendía. No es suficiente porque ya he visto este patrón antes, Jennifer. Desde que eras niña, hacías algo mal, llorabas, pedías perdón y todo volvía a la normalidad. Pero esta vez no puede ser así. Esta vez las disculpas no bastan. Entonces, ¿qué quieres de mí? Su voz subió, la frustración reemplazó a la tristeza. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? Quiero que cambies, dije simplemente. Quiero que Mark consiga trabajo. Quiero que se hagan responsables de sus deudas. Quiero que me traten como a una persona, no como a un cajero automático. Y quiero que, si van a vivir en mi casa, contribuyan como adultos responsables. Estás pidiendo demasiado, explotó Jennifer. No podemos hacer todo eso de un día para otro. No te estoy pidiendo que lo hagas de un día para otro, respondí con calma. Tienen hasta fin de mes. Son 3 semanas. Tiempo suficiente para que Mark consiga al menos un trabajo temporal. Tiempo suficiente para que hagan un presupuesto y decidan si pueden permitirse quedarse aquí. Jennifer me miró con una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Y si no podemos, de verdad nos echarías a la calle? ¿A tu propia hija? Si no pueden pagar $800 de alquiler aquí, dije, sintiendo que la voz se me quebraba, entonces tienen que buscar un lugar más barato, un apartamento pequeño, una habitación en un piso compartido. Hay opciones, Jennifer. Es solo que ninguna de esas opciones incluye vivir de mi pensión. Se quedó allí un buen rato, mirándome como si yo fuera una desconocida, y supongo que en cierto modo lo era. Ya no era la madre sumisa que ella conocía. Ya no era la mujer que tragaba dolor y humillación para mantener la paz. No te reconozco, dijo al final con voz fría. Esta no eres tú. Tienes razón, respondí. Esta no es la mujer a la que convertiste en tu sirvienta. Esta es la mujer que debí ser desde el principio, la mujer que tu padre habría querido que fuera. Jennifer salió sin decir nada más, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Me quedé sentada en la cama, sintiendo las lágrimas bajar por mis mejillas. Esto era más duro de lo que había imaginado, muchísimo más duro, pero entonces recordé los extractos del banco. Recordé las noches llorando en silencio mientras ellos reían en el salón. Recordé cada humillación, cada momento en que me sentí invisible e inútil, y supe que no podía rendirme ahora, no después de haber llegado tan lejos. A la mañana siguiente pasó algo inesperado. Sonó el timbre alrededor de las 10. Cuando abrí la puerta vi a una joven hermosa de unos 25 años con una sonrisa cálida. Por un momento no la reconocí. Abuela, dijo, y entonces recordé. Chloe, mi nieta, la hija que Jennifer tuvo cuando era joven antes de casarse con Mark. Chloe, que se había ido a la universidad en otra ciudad hace 5 años y con la que había perdido el contacto. Chloe. El corazón me dio un salto. ¿Qué haces aquí? ¿Puedo pasar? Preguntó mirando hacia dentro de la casa con cautela. La dejé entrar, confundida pero feliz de verla. Nos sentamos en el salón y Chloe tomó mis manos entre las suyas. Abuela, necesito hablar contigo de algo importante, dijo con seriedad, y mamá no puede saber que estoy aquí. El corazón empezó a latirme más rápido. ¿Qué pasa, cariño? Chloe respiró hondo. Abuela, he estado hablando con mi tía Brenda, tu amiga del edificio donde vivías antes. Me dijo que no has ido a visitarla en 3 años. Me preocupé y empecé a investigar. Hizo una pausa, con los ojos llenos de preocupación. Abuela, ¿qué te ha estado pasando? Y entonces, por primera vez desde que todo empezó, me derrumbé. Se lo conté todo a Chloe, cada detalle doloroso, cada humillación, cada dólar robado. Ella me escuchó en silencio, apretándome las manos, y vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Yo sabía que algo iba mal, dijo cuando terminé. Mamá siempre ponía excusas cuando le preguntaba por ti. Decía que estabas ocupada, que estabas cansada, que no querías hablar, pero algo no cuadraba. Me miró directamente a los ojos. Abuela, no puedes quedarte aquí. No es seguro. No es sano. ¿A dónde iría? Pregunté, sintiendo el peso de mi edad por primera vez en días. Chloe sonrió. Conmigo, o de vuelta a tu casa, o con Brenda. Ella estaría encantada de tenerte. Tienes opciones, abuela. No estás atrapada aquí. Sus palabras fueron como una luz en la oscuridad.
No estaba sola. No había estado sola todo este tiempo. Había gente que de verdad se preocupaba por mí, no por mi dinero, sino por mí. La visita de Chloe lo cambió todo. Por primera vez en 3 años sentí que tenía una aliada, alguien que me veía como un ser humano y no como un recurso. Pasamos toda la mañana hablando, planeando, reconstruyendo la relación que Jennifer había saboteado sistemáticamente con sus excusas y mentiras. Mamá siempre decía que estabas demasiado cansada para recibir visitas, me contó Chloe con tristeza, que tu salud era frágil y necesitabas descansar. Yo le creí. Yo nunca estaba demasiado cansada para ti, le dije apretándole las manos. Jennifer te mantuvo alejada de mí porque sabía que tú verías lo que realmente estaba pasando. Siempre fuiste más observadora, más crítica con sus decisiones. Chloe asintió despacio. Siempre tuve dudas sobre Mark. Desde el día en que mamá me lo presentó, no me gustó algo de él, la forma en que hablaba del dinero, del éxito, como si fueran lo único que importaba en la vida. Hizo una pausa. ¿Sabías que me pidió dinero una vez? Hace 2 años. $200 que dijo que necesitaba urgentemente. Yo acababa de empezar a trabajar y era todo lo que tenía ahorrado. ¿Se lo diste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, admitió con vergüenza, y nunca me lo devolvió. Cuando se lo recordé meses después, se enfadó. Dijo que yo era egoísta, que la familia debía ayudarse sin esperar nada a cambio. Ahí empecé a alejarme. Dejé de venir tan a menudo y mamá no hizo nada para evitarlo. Estábamos tan absortas en la conversación que no oímos a Jennifer bajar las escaleras. Su voz nos sobresaltó a las 2. Chloe, ¿qué haces aquí? Chloe se levantó despacio, mirando a su madre con una expresión que yo no le había visto nunca. Era decepción mezclada con una rabia contenida. Vine a ver a mi abuela, mamá, algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Jennifer entró en el salón con pasos cautelosos. No lo entiendo. Te dije que la abuela estaba bien. ¿Por qué no me llamaste antes de venir? Porque Brenda me contó cosas muy interesantes, respondió Chloe con voz firme, sobre cómo la abuela no ha visitado su propia casa en 3 años. Sobre cómo dejaste de responder mis llamadas cuando te preguntaba por ella, sobre cómo cada vez que quería ir a visitarla ponías excusas. El rostro de Jennifer se puso pálido. Yo solo la estaba protegiendo. Tu abuela lo ha estado pasando mal desde que murió el abuelo. Necesitaba espacio. ¿Espacio?, repitió Chloe sin poder creerlo. ¿O necesitabas que nadie se diera cuenta de lo que tú y Mark le estaban haciendo? ¿Qué se supone que significa eso? La voz de Jennifer subió a la defensiva. Significa que me enteré de todo, mamá. Chloe cruzó los brazos. La abuela me contó lo del dinero, cómo la trataban, cómo la convirtieron en su criada mientras le vaciaban la cuenta del banco. Jennifer me miró con unos ojos llenos de traición. ¿Se lo dijiste? ¿Por qué harías eso? ¿Para ponerla en mi contra? Yo no la puse en tu contra, respondí con cansancio. Eso lo hiciste tú sola con tus actos. Chloe vino preocupada por mí y le dije la verdad, algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. En ese momento apareció Mark, todavía en pijama, aunque ya casi era mediodía. ¿Y todos estos gritos?, preguntó irritado, y entonces vio a Chloe y su expresión cambió. Ah, tú. Sí, yo, dijo Chloe con frialdad, la familiar a la que ustedes dos prefieren mantener lejos. Ahora entiendo por qué. Mira, niña, empezó Mark con un tono condescendiente, tú no entiendes toda la situación. Tu abuela está confundida, mezclando cosas. No estoy confundida, intervine antes de que Chloe respondiera, y tengo todos los extractos del banco para probar cada palabra que dije. Me levanté y fui a mi habitación. Volví con las copias que había guardado y se las di a Chloe. Léelo tú misma. Chloe tomó los papeles y empezó a revisarlos. Vi cómo se le abrían los ojos con cada página, cómo apretaba la mandíbula, cómo las manos le empezaban a temblar un poco. Cuando terminó, miró a su madre con una expresión que nunca le había visto. Era puro asco. $60,000, dijo con la voz temblorosa. En 3 años, mamá, ¿cómo pudiste? Es tu madre. Te crió sola después de que mi padre biológico se fuera. Trabajó en 2 empleos para darte una buena educación, y así es como se lo pagas. No lo entiendes, dijo Jennifer, y empezaron a caerle lágrimas. Teníamos deudas, problemas.
Ella quería ayudarnos. Quería ayudarlos o tú la manipulaste para que les diera acceso a su dinero. Chloe tiró los papeles sobre la mesa. Vi los cargos, mamá, restaurantes caros, joyas, vacaciones, ropa de marca, mientras la abuela vivía en un cuarto del tamaño de un armario y llevaba la misma ropa gastada. Mark intentó intervenir. Escucha, Chloe, esto es un asunto de adultos. Un asunto de adultos. Chloe se volvió hacia él con furia. Explotar financieramente a una persona mayor vulnerable es un asunto de adultos. ¿Sabes cómo se llama eso legalmente? Maltrato a personas mayores. Es un delito. El silencio que siguió fue pesado. Vi a Jennifer y Mark intercambiar miradas de pánico. Chloe había dicho en voz alta lo que yo había tenido demasiado miedo de admitir, incluso ante mí misma. Lo que me habían hecho no era solo inmoral. Era ilegal. Nadie va a meter a la policía, dijo Jennifer deprisa. Esto es un malentendido familiar. ¿Y lo van a resolver internamente como lo han estado resolviendo hasta ahora?, preguntó Chloe con sarcasmo. Abuela, vente conmigo ahora. Haz la maleta. Te vienes a mi piso. Chloe, no, protestó Jennifer. No puedes llevártela así. Esta es su casa. Exacto, dijo Chloe. Es su casa, no la tuya, y creo que ya es hora de que la abuela decida quién se queda y quién se va. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Era el momento de la verdad, la decisión que lo cambiaría todo. Sentí el peso de 3 años de dolor, de humillación, de silencio forzado, aplastándome los hombros. Chloe tiene razón, dije al fin, con una voz que sonaba más fuerte de lo que me sentía. Esta es mi casa, la casa que Richard y yo compramos juntos, la casa donde criamos a Jennifer, y creo que ya es hora de que vuelva a ser de verdad mi hogar. Mamá, no, susurró Jennifer. Por favor, no hagas esto. Tienen hasta fin de mes, continué, ignorando su súplica. Como ya les dije, pueden quedarse si pagan alquiler y empiezan a contribuir por igual, o pueden buscar otro lugar, pero ya no voy a ser su fuente de ingresos. Mark dio un paso hacia mí con los puños apretados, pero Chloe se colocó inmediatamente delante. Ni se te ocurra, dijo con una voz baja y peligrosa. Tócala y te juro que llamo a la policía ahora mismo. Mark retrocedió, pero su mirada estaba llena de odio. Esto es culpa tuya, me escupió. Metiste a esta mocosa en nuestros asuntos. Destruiste esta familia. No, dije con firmeza. Ustedes destruyeron esta familia cuando decidieron que yo valía más muerta que viva, cuando me miraron y solo vieron signos de dólar en vez de una persona, cuando convirtieron mi duelo en su oportunidad. Jennifer se desplomó en el sofá, sollozando sin control. Una parte de mí quería consolarla, abrazarla como lo había hecho miles de veces cuando era niña, pero otra parte, la nueva, la más fuerte, la que despertó en el banco hace 2 semanas, se mantuvo firme. Chloe me tomó del brazo con suavidad. Vamos, abuela, subamos a empacar algunas cosas. Te quedarás conmigo esta semana mientras decidimos los siguientes pasos. No necesito quedarme contigo, dije, sorprendiéndome a mí misma. Esta es mi casa. Si alguien tiene que irse, son ellos. Chloe sonrió con orgullo. Esa es la actitud, abuela. Miré a Jennifer y a Mark una última vez. Tienen 2 semanas, dije con voz clara. Empiecen a buscar trabajo, hagan un presupuesto, decidan si pueden quedarse bajo mis condiciones, o hagan las maletas y busquen otro lugar. La decisión es suya. Subí las escaleras con Chloe a mi lado, dejando atrás los sollozos de Jennifer y las maldiciones apagadas de Mark. Con cada escalón sentía el peso de 3 años levantarse de mis hombros. No sabía qué vendría después. No sabía si Jennifer y yo podríamos reparar nuestra relación alguna vez, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que avanzaba en lugar de solo sobrevivir. En mi cuarto, Chloe me ayudó a ordenar mis pocas pertenencias. Estoy orgullosa de ti, abuela, dijo mientras doblaba mi ropa. Sé que esto no es fácil. Es lo más difícil que he hecho en mi vida, admití, pero también lo más necesario. 6 meses después estaba sentada en el porche de mi casa de verdad, la que Richard y yo construimos juntos, tomando café y viendo el amanecer. El jardín que había estado descuidado durante 3 años ahora volvía a florecer. Había replantado las rosas que tanto amaba Richard y cada mañana su aroma me recordaba que la vida podía ser hermosa incluso después de la pérdida.
Jennifer y Mark se fueron 2 semanas después de mi ultimátum. No pagaron alquiler. No buscaron trabajo de verdad. Simplemente empacaron sus cosas en mitad de la noche y se fueron sin despedirse. Encontré una nota sobre la mesa de la cocina. Espero que seas feliz sola, decía con la letra apretada de Jennifer. No había firma, no había adiós, solo esa frase llena de amargura. Los primeros días después de que se fueron extraños. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado grande. Me despertaba de madrugada esperando oír sus voces, sus pasos, incluso sus quejas. Pero poco a poco ese silencio se transformó en paz. Aprendí a disfrutar mis mañanas sin prisa, mis comidas sin críticas, mis tardes sin exigencias. Chloe venía a visitarme cada fin de semana. Cocinábamos juntas, veíamos películas antiguas, hablábamos de todo y de nada. Me contaba de su trabajo como diseñadora gráfica, de su sueño de abrir su propio estudio algún día. Yo le contaba historias de cuando era joven, de sus abuelos, de la vida que había vivido antes de perderme en el duelo. Brenda también volvió a mi vida. Mi mejor amiga, a la que había abandonado sin darme cuenta cuando me mudé con Jennifer, no me guardó rencor. Me recibió con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. Te extrañé tanto, me dijo aquel primer día que fui a visitarla. Yo sabía que algo iba mal, pero no sabía cómo ayudarte. Yo tampoco sabía cómo pedir ayuda, admití. Me había convencido de que merecía todo lo que me pasaba, de que era mi obligación sacrificarme por mi hija. Brenda me tomó las manos, sus ojos marrones llenos de la sabiduría de sus 73 años. El sacrificio no es amor cuando se hace a costa de tu propia dignidad, Eleanor. Eso es autodestrucción. A medida que pasaron los meses empecé a redescubrir quién era yo más allá de ser madre, más allá de ser viuda. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local. Empecé clases de acuarela en el centro comunitario. Cosas pequeñas, simples, pero me hacían sentir viva de una manera que no había sentido en años. Mi pensión, esos $1.500 al mes que antes desaparecían en cuentas ajenas, ahora era mía para administrarla. Pagué mis cuentas, compré comida de calidad, me permití pequeños lujos como libros nuevos o flores frescas para la casa. Incluso empecé a ahorrar. Por primera vez en 3 años tenía un colchón financiero que crecía cada mes. Un día, 2 meses después de que se fueran, recibí un mensaje de Jennifer. Fue breve, frío. Necesito que me prestes $5.000. Es una emergencia. Ni un hola, ni una pregunta de cómo estaba. Solo una exigencia disfrazada de petición. Respondí después de pensarlo toda una noche. No, Jennifer, no voy a prestarte dinero. Si tienes una emergencia real, busca ayuda en servicios sociales o en amigos, pero mi dinero ya no está disponible para ti. Su respuesta fue instantánea y venenosa. Ya sabía que eras egoísta. Ojalá papá estuviera vivo para ver en qué te has convertido. Bloqueé su número después de leer eso. No por rabia, sino por autoprotección. Cada mensaje suyo era un anzuelo, intentando arrastrarme de vuelta al patrón tóxico que teníamos. Chloe me abrazó cuando se lo conté. Hiciste lo correcto, abuela. Mamá necesita tocar fondo para poder cambiar de verdad, y tu ayudarla solo lo retrasa. ¿Crees que algún día podremos arreglar nuestra relación? Le pregunté con una voz pequeña, porque pese a todo Jennifer seguía siendo mi hija. Chloe pensó un momento. Tal vez, pero solo si reconoce de verdad lo que hizo, no disculpas vacías porque necesita algo, sino un reconocimiento real del daño que causó, y eso puede llevar años, abuela, o puede que nunca pase. Aprendí a vivir con esa incertidumbre. Algunos días eran más duros que otros. Veía madres e hijas caminando juntas por el parque y sentía una punzada. Oía a Brenda hablar por teléfono con sus hijos y me preguntaba si alguna vez volvería a tener esas conversaciones con Jennifer. Pero luego miraba mi casa, ahora verdaderamente mía, llena de cosas que yo había elegido. Miraba mi cuenta bancaria con su saldo creciendo. Miraba las acuarelas que había hecho, imperfectas pero hechas con amor, y sabía que había tomado la decisión correcta. Una tarde de primavera, mientras regaba las rosas de Richard, oí a alguien llamar a la puerta. Cuando abrí, vi a Jennifer en el escalón. Se veía distinta, más delgada, con ojeras profundas y sin el maquillaje perfecto que siempre llevaba. Su ropa era sencilla, gastada.
Hola, mamá, dijo con la voz temblorosa. Jennifer. Mi voz salió más fría de lo que pretendía, pero fue un mecanismo automático de defensa. ¿Puedo entrar? Solo quiero hablar. Te prometo que no he venido a pedir nada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas genuinas, tan distintas de las lágrimas manipuladoras que yo había visto antes. La dejé entrar, aunque cada instinto me gritaba que tuviera cuidado. Nos sentamos en el salón con bastante distancia entre las dos en el sofá. Mark y yo nos separamos. Empezó Jennifer mirando sus manos. Hace 2 meses resultó que él tenía más deudas de las que yo sabía. Deudas de juego. Perdimos el piso que alquilábamos. Yo. Estoy viviendo con una amiga ahora. Conseguí un segundo trabajo. Estoy intentando pagar todo lo que debemos. Me quedé en silencio, sin ofrecer soluciones, sin intentar arreglarle la vida. No vine a pedirte dinero, continuó. Vine a decirte que tenías razón en todo. Te usé. Te traté horrible. Me aproveché de tu duelo por la muerte de papá y te convertí en algo que no eras. Te quité la dignidad. Las lágrimas ya le caían sin control. Y lo siento. Dios, mamá, lo siento tanto. ¿Por qué ahora?, pregunté en voz baja. ¿Por qué vienes a decirme esto ahora? Porque toqué fondo, admitió. Porque lo perdí todo. Porque por fin entendí lo que te hice cuando alguien me hizo lo mismo a mí. Levantó la mirada, con los ojos rojos clavados en los míos. Mark me dejó sin nada, mamá, exactamente igual que yo te dejé a ti. Nos quedamos en silencio un largo momento. Una parte de mí quería abrazarla, perdonarla al instante, volver a ser su madre protectora, pero la parte más sabia, la que había luchado tanto por salir, sabía que el perdón verdadero requería más que palabras. Aprecio tu disculpa, dije al fin, de verdad. Pero las disculpas son solo el comienzo. Jennifer. Necesito ver un cambio real. Necesito tiempo para sanar. Necesito saber que no vas a volver a verme como una solución a tus problemas. Lo entiendo, asintió. No espero que me perdones hoy. Yo solo quería que supieras que por fin lo entiendo y que voy a trabajar en ser mejor, no por ti, sino por mí. Hablamos durante 2 horas aquel día. Fue doloroso, honesto, crudo. Yo le conté cómo me había sentido durante esos 3 años. Ella me habló de sus propios miedos y debilidades que la llevaron a justificar lo que hizo. No terminamos siendo mejores amigas. No nos abrazamos prometiendo que todo estaba arreglado, pero fue un comienzo. Cuando se fue, me senté otra vez en el porche, sosteniendo mi café ya frío. El sol se ponía, pintando el cielo de naranja y rosa. Las rosas de Richard se mecían suavemente con la brisa. No sabía si Jennifer y yo alguna vez recuperaríamos lo que habíamos perdido. No sabía si ella realmente cambiaría o si esto era solo otro patrón temporal, pero sí sabía una cosa con certeza. Yo había cambiado. Había encontrado mi voz, mi valor, mi derecho a existir como algo más que un medio para los fines de otros. Me tomó 69 años aprender que el amor propio no es egoísmo, que poner límites no es crueldad, que decir que no cuando hace falta es un acto de supervivencia, no de maldad. Miré mi reflejo en la ventana. Vi a una mujer con arrugas ganadas honestamente, con el pelo gris que ya no teñía para complacer a otros, con ojos que habían llorado, pero que ahora brillaban con algo nuevo, libertad. Richard, susurré al viento, por fin lo hice. Por fin me defendí. Y en algún lugar de mis recuerdos más preciados, pude oír su voz diciéndome lo que siempre decía. Estoy orgulloso de ti, amor. Entré en mi casa, en mi hogar, cerré la puerta detrás de mí y sonreí porque hoy no necesitaba el permiso de nadie para vivir. Hoy no tenía que pedir perdón por existir. Hoy yo era simplemente Eleanor, y eso era más que suficiente.